Bueno, nuevamente muy buena noche, apreciados estudiantes. Un placer saludarlos el día de hoy, lunes 13 de noviembre, siendo las 8:03 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestro tercer CIPAS de el curso de macroeconomía con el propósito de despejar dudas relacionadas con la tarea número 4. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, una pequeña presentación, no vamos a detenernos mucho en ella con el propósito de avanzar al desarrollo de los ejercicios matemáticos, que es donde pues claramente están las dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en esta tarea? Prácticamente vamos a tratar el modelo ISLM, que es el modelo principalmente de las demandas agregadas y las ofertas agregadas. Por un lado, tenemos la curva IS, que básicamente es inversión y ahorro. Y por otro lado, tenemos LM, que hablamos del mercado del dinero, la oferta agregada. Entonces, ¿qué es el modelo ISLM? Pues trata de simplificar la realidad a partir de los fenómenos macroeconómicos. Es una estructura simple que muestra la relación entre los tipos de interés, es decir, qué sucede si sube o baja el interés, y el nivel de renta en una economía, entendiendo renta como la producción. ¿Listo? Para poder desarrollar el modelo, pues tenemos que partir de unos supuestos. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? Que tenemos una economía cerrada, ¿cierto? Entonces no tenemos exportaciones ni importaciones, no tenemos relaciones comerciales con el exterior. Y el segundo supuesto, que el análisis que se realiza es a corto plazo, es decir, los factores de producción permanecen constantes. Recuerden que eso lo vimos en microeconomía, ¿verdad? Por lo tanto, este modelo pues representa el equilibrio entre la renta nacional y las tasas de interés desde un comportamiento del mercado de bienes y servicios, es decir, la curva IS, y por otro lado, la curva del dinero, como lo es la curva LM. Entonces, este modelo pues es uno de los núcleos centrales de la síntesis neoclásica y, como ya lo decíamos, pues muestra la relación entre el mercado de bienes y de servicios y el mercado del dinero. Entonces hay que tener en cuenta que en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X, se representa el nivel de ingreso, Y, que es el ingreso obviamente de un país, y en el eje de las ordenadas tenemos las tasas de interés, es decir, en el eje Y. ¿Listo? Entonces, eh, la intersección de ambas curvas es lo que llamamos en economía el equilibrio general, donde pues obviamente, como su nombre lo dice, hay un equilibrio simultáneo en los dos mercados. Entonces podemos ver la gráfica, la primera gráfica donde tenemos la curva de oferta agregada y la curva de demanda agregada, es decir, la curva IS y la curva LM, y luego tenemos unos desplazamientos, ¿cierto? Entonces tenemos el M1 pasa a LM2 y lo mismo pasa con la curva IS1 y pasa a IS2. Entonces vemos cómo un desplazamiento, obviamente, pues en las tasas de interés, un movimiento en las tasas de interés, pues tiene una incidencia en eh, la producción. Entonces, curva IS, como ya lo decíamos, mercado de bienes, ¿cierto? Donde sencillamente se combina el tipo de interés con la producción y representa una situación en la que se tiene en cuenta todo lo que se produce en una economía. Es decir, aquí tenemos en cuenta todos los agentes que hacen parte de una economía, llámese sector público, sector privado. En este caso, vamos a partir del supuesto que es una economía cerrada, por lo tanto no vamos a tener el comercio exterior y donde el ahorro es igual a la inversión. Recordemos que macroeconómicamente se ha mostrado que el ahorro es igual a la inversión y por lo tanto, si tú ahorras ahora, ahorras es para invertir en un futuro y si inviertes, esa inversión se va a convertir en un ahorro en el futuro. ¿Listo? Mercado de bienes y servicios, tenemos entonces la curva IS, entonces la función, recuerde que como estamos suprimiendo el mercado, el comercio exterior, nuestra
curva, nuestra función de demanda agregada, pues estará compuesta solo por el consumo más la inversión, más los gastos, ¿listo? Pero además de eso, pues tenemos que tener en cuenta que ese consumo, pues hay que restarle unos intereses, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta una tasa de interés. Por lo tanto, esa curva, esa demanda, esa función de demanda agregada, pues va a sufrir unas alteraciones. ¿Qué vamos a resumir? Pues oferta de bienes es igual a la demanda de bienes. Entonces, hay que tener en cuenta que los ingresos menos los impuestos es la renta disponible. Si yo me gano 1.000.000 y tengo que pagar 200.000 pesos, a pesar de que mis ingresos es de 1.000.000, ¿cierto? No todo está disponible porque tengo que pagar unos impuestos. Por lo tanto, hablamos de que al momento de restarle a los ingresos la tasa, los impuestos, ahí sí tendríamos una renta disponible, ¿cierto? ¿Qué más vamos a hablar? Pues que la inversión pues depende del nivel de renta y obviamente del tipo de interés, ¿cierto? Si hay un nivel de renta alto y un tipo de interés bajo, lo más probable es que aumente la inversión. Y en este caso hipotético, el gasto público es un valor fijo que está determinado por el gobierno. Pues recuerde que el gobierno, a través de la política fiscal, es donde determina si aumenta o no aumenta ese gasto público. ¿Listo? Es decir, si tomo medidas de política fiscal, ya sean expansivas o ya sean restrictivas. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar la demanda o el consumo? Eh, pues hay unos factores, ¿cierto? Uno de esos factores, pues, es el ahorro. Entonces, como consumimos, pues, hay que tener en cuenta que debemos dejar, entre comillas, una parte para el ahorro. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a dinamizar la economía, pero como ya sabemos, lastimosamente, pues nuestros ingresos no dan lugar para el ahorro, en el caso real de nuestra economía colombiana, por lo tanto, no se incentiva de una buena manera el ahorro. Esto también que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el ahorro? Es parte de mis ingresos que no destino para el consumo. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues la renta. Entonces, el consumo obviamente pues depende del nivel de ingresos. Si la renta aumenta, pues obviamente el consumo también aumenta. Los impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? Pues que los impuestos tienen una relación inversa con el consumo. Si aumentan los impuestos, pues sencillamente tendremos que pagar más tributos al Estado y por lo tanto se va a reducir esa capacidad de consumo. ¿Listo? Por lo tanto, en la política fiscal, donde aumento los impuestos, pues esta es una política fiscal restrictiva. ¿Por qué? Porque va a impedir que aumente el consumo. Los tipos de interés o la tasa de interés. Entonces, si el gobierno, aquí es un error, porque no es el gobierno el que baja las tasas de interés, entonces si el Banco de la República, si el Banco de la República baja las tasas de interés, obviamente se incentiva el consumo. Cuando el Banco de la República baja las tasas de interés, las baja a través de la aplicación de una política monetaria, ¿cierto? Si la inflación empieza a disminuir, empieza a ceder, el Banco de la República baja las tasas de interés con el propósito de incentivar el consumo, de que nosotros nos podamos acceder a créditos, llámese de consumo, llámese de inversión, llámese tarjeta de crédito, y por lo tanto haremos mayores gastos y esto se traduce pues obviamente en un mayor consumo. Entonces, cuando el Banco de la República disminuye las tasas de interés, estamos hablando que está adoptando medidas de política monetaria y al bajar esas tasas de interés, estamos hablando de que es una política monetaria expansiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca? Que aumente la cantidad de dinero en el mercado para que se traduzca en un mayor consumo. ¿Listo? Y por último tenemos la riqueza total de la economía. Entonces, si aumenta la riqueza total de todos, obviamente aumenta el consumo. Y pues obviamente, como ustedes sabrán, pues el consumo también depende de las expectativas de las familias. Entonces,
Muchas de sus familias habrán ahorrado en agosto, septiembre, octubre y por qué no noviembre para poder ahora en diciembre comprar los estrenos, los regalos de los niños, las luces, etcétera, ¿cierto? Entonces, o simplemente teniendo en cuenta que las expectativas económicas son regulares, pues preparándose para los golpes con las cuales inicia el próximo año. Entonces, recuerden que si aumentan los salarios, esto se traduce en un aumento en la mayoría de los servicios, llámese peajes, llámese matrícula de los niños, incremento de el arriendo, incremento de los servicios, etcétera. ¿Listo? Ahora tenemos la curva IS. Qué sencilla. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Pues tenemos una primera situación donde se disminuye el tipo de interés, como ustedes ya lo saben. Al bajar el tipo de interés, pues aumenta el nivel de producción o el nivel de consumo. Por lo tanto, en la curva, donde tenemos Z1, vemos que se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Ahora, si se proyecta el nivel de renta en Y1 del mercado de bienes, pues vamos a tener que esos a largo plazo se va a traducir en el corto plazo, perdón, se va a traducir en una curva donde vamos a tener un mayor consumo. Ahora, el gasto público, pues sencillamente es la cantidad de inversión o de dinero que realiza el Estado, ya sea para incentivar la economía o para desincentivar la economía, ¿cierto? Entonces, recordemos año 2014-2013, Juan Manuel Santos, una política fiscal fue implementar 100.000 casas para mi país, ¿cierto? Entonces, con esta medida lo que se buscó fue ayudar a la economía porque tenía problemas la economía, estaba en diferentes periodos, presentó recesiones, ¿cierto? Por lo tanto, a través de esta política pública, esta política fiscal expansiva, el gobierno empezó a incentivar la construcción de viviendas, es decir, el gasto público para poder aumentar el crecimiento económico. Ahora tenemos la LM, que la LM, pues hay que tener en cuenta la oferta de dinero, ¿cierto? ¿Y qué es la oferta de dinero? Pues sencillamente la cantidad de dinero que encontramos en circulación, ¿sí? Micrófono abierto. Mónica, ¿tienes alguna duda? No. Bueno, entonces continúo. Entonces, como les decía, la oferta de dinero, pues sencillamente es la cantidad de dinero que tenemos en una economía, ¿cierto? Y pues, ¿de qué depende la oferta de dinero? Pues de la oferta de dinero nominal y obviamente del nivel de precios. Bien, ¿listo? Entonces, la oferta de dinero es una línea vertical, ya que su valor es determinado por la política monetaria a través del Banco de la República. Entonces, tenemos que una demanda de dinero eh, hace, pues obviamente, de que entienda que esto se traduzca en un mayor consumo. Entonces vemos en la gráfica una tasa de interés y la cantidad de dinero, ¿cierto? En la medida que baje la tasa de interés, pues obviamente va a aumentar la cantidad de dinero. Por eso ahí tenemos una curva con pendiente negativa. ¿Y qué significa que tiene una pendiente negativa? Que hay una relación inversa. A mayor tasa de interés, menor cantidad de dinero. A menor tasa de interés, mayor cantidad de dinero. Eh, Obviamente, como ya lo hemos dicho, pues la demanda del dinero pues depende negativamente del tipo de interés. Entonces, reiterando, aumenta el tipo de interés, disminuye la cantidad de dinero o viceversa. ¿Listo? ¿Cómo se traduce esa gráfica LM? Entonces, acá vemos cómo tenemos la gráfica de la tasa de interés respecto a la cantidad de dinero, la masa monetaria, y vemos cómo ya esa curva, esa primera gráfica, se traduce en la curva en el modelo ISLM. ¿Listo? Entonces vemos que la masa monetaria pues es fija en la primera gráfica, ¿cierto? Y que dependiendo de la tasa de interés, pues asimismo
se puede desplazar esa curva, esa cantidad de dinero con el propósito de inyectarle liquidez a la economía. ¿Qué es el equilibrio monetario? Pues el equilibrio monetario sencillamente es el punto del mercado que se produce como consecuencia del cruce entre la oferta monetaria y la demanda monetaria. Es decir, cuando la oferta monetaria es igual a la masa monetaria, hablamos que es el equilibrio monetario. Recuerden que si hay mucha oferta de masa, hay mucha masa monetaria, hay mucha cantidad de dinero en la economía, pues esto va a hacer que los precios se disparen, ¿sí? Por lo tanto, el Banco de la República debe actuar y debe aumentar las tasas de interés con el propósito de disminuir la masa monetaria en la economía y lograr que controlar la inflación. Entonces, ahora tenemos el equilibrio del mercado ISLM, es decir, donde se encuentra la curva de la demanda agregada y de la oferta agregada. ¿Listo? Entonces, por ahí, por un lado, tenemos la curva IS, mercado de bienes y servicios, y por otro lado, la curva LM, que es la demanda de dinero, la oferta de dinero. Entonces, básicamente, eso es lo que buscan todas las economías a través de sus ministerios y a través del Banco de la República, adoptar, revisar, pues, cómo es el comportamiento de la economía y, por lo tanto, ver qué actuaciones se deben adoptar tanto en política fiscal como en política monetaria. Algunas referencias y, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar a revisar los ejercicios. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Todo está claro hasta el momento, profesor. Puede proseguir. Listo. Entonces, tenemos actividad 2. Permítanme. Estoy buscando por acá Paint porque ya lo tenía listo para no demorarnos. Entonces, listo, ahora sí. Pueden ver la imagen de Paint, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, este es la actividad 1, el ejercicio A para uno de los economistas. Obviamente no vamos a colocar los mismos valores, pues con el propósito, pues no tiene sentido que desarrollemos los ejercicios. Entonces vamos a cambiarle acá. Consumo igual a 150 más 0.60 YD. Y ya sabemos que es YD, ¿no? ¿Qué es YD? El ingreso disponible. Muy bien, el ingreso disponible. Y aquí vamos a colocar 0.40D, ¿cierto? Y modifiquemos I. Modifiquemos I en 160 menos 0.6 R. Listo, vamos a trabajar con estas variables. Listo, de resto no cambia nada más. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra ecuación de demanda agregada, nuestra función de demanda agregada, es decir, reemplazar todos los datos en Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Voy a colocar acá y voy a cambiar de color. ¿Listo? Entonces, tenemos que Y es igual al consumo. ¿Y de cuánto es el consumo? El consumo es 150 más 0,60 ingreso disponible. El ingreso disponible. ¿Y el ingreso disponible cómo es entonces?
YD. YD. Y YD, reemplacémoslo de una vez. ¿Cuánto es YD? ¿Todos ya desarrollaron este punto para agilizar o lo hacemos paso a paso? Le sugeriría paso a paso, profesor, para que Listo. no sé. Listo. Bueno, que Entonces, en mi propio caso, yo no me vaya a perder. listo. Entonces tenemos Y, que es igual a 150. ¿Qué estamos haciendo? Reemplazando por ahora a C, ¿cierto? Entonces voy a colocar a C en otro color, ¿cierto? C, ahí ya tenemos a C. Más, vamos a reemplazar, a continuar con nuestra función I. ¿Cuánto es I? 160 menos 0,6. La tasa de interés real. Listo, tenemos a R. Y por último, ¿qué nos dice? El gasto. Y el gasto, ahí está 50, trabajemos el gasto con 40, ¿listo? Para diferenciar. Voy a colocar acá el gasto para que no nos vayamos a embolatar. Listo, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Solamente hemos hecho reemplazar los datos que nos ha dado el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que la señora YD no la hemos reemplazado. Ya reemplazamos a C, ya reemplazamos a I, ¿cierto? Ya reemplazamos a C, ya reemplazamos a I y ya reemplazamos a G. Pero nos falta esta partecita, YD. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar a YD. Entonces, tenemos que Y es igual a Y es igual a 150 porque sigue manteniéndose más 0.60, pero entonces aquí es donde vamos a reemplazar YD. ¿Y cuánto es YD? Y menos T, que T Exacto, sería Y menos 0,45. Ponemos otra vez la Y. 0.40. Entonces, ¿qué estamos haciendo? YD, como vemos, YD es el ingreso menos los impuestos, ¿cierto? Como ya tenemos los impuestos, que para nuestro ejemplo es 0.40Y, lo que vamos a reemplazar de una vez es T. Y T es 0.40Y. ¿Listo? Lo demás lo mantenemos. 160 menos 0.6 R más 40. ¿Hasta ahí vamos bien? Por supuesto. Listo, entonces, empecemos a desarrollar. Ya tenemos planteada nuestra función, entonces empecemos a desarrollar. ¿Qué voy a hacer? Empecemos a unir términos. ¿Qué valores no están acompañados por una variable? 150, 160 y 40. Exacto, entonces vamos, como los tres están sumando, vamos a sumar los tres, entonces 160 más 40 me da 200, más 150 me da 350. ¿Todos de acuerdo? Por supuesto. Sí, ¿Qué señor. hice? 150 más 60, que no están acompañados por ninguna variable, que son valores constantes, y tenemos que 350. Ahora, como aquí hay un 1, ¿cierto? A pesar de que no se coloque, hay un 1, ¿cierto? Entonces, tengo que 0,60 está multiplicado por 1 menos 0,40 me da menos 0.60Y. ¿Sí? ¿Claro dónde salió? Sí, señor, sí, señor. Ah, Sí, perdón, así pero es. no es menos, pero no es menos. A 1 le resto 0.40, me da 0.60Y, ¿cierto? Más, perdón, menos 0.6R. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, Tengo señor. entonces
que es 350 más, entonces 0.60 por 0.60, ¿cuánto da? ¿Me puede repetir, por favor? 0,36. 0.60 por 0.60, vamos a desarrollar esta partecita. 0,36. 0,36. 0.36y menos 0.6r. ¿Listo? Entonces, como necesitamos dejar a nuestra función en función de r, debemos pasar r para el otro lado, ¿verdad? Y y la pasamos para el otro lado. Entonces voy a pasar 0.6r a sumar. ¿Listo? Porque lo voy a colocar al otro lado. 0.6r es igual a 350 más 0.36y menos y. ¿Cierto? Entonces desarrollamos 0.6r es igual a 350 más 0.36 menos 1, ¿cuánto me da? Ahí me dio menos 0,64, profe. Entonces A mí menos también. 0.64y. Como necesitamos dejar a r solita, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar ese 0.6 al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces tengo que, por un lado, 350 dividido 0.6 menos 0.64y dividido 0.6. Entonces, desarrollemos, por favor. ¿350 dividido 0.6, por favor? Tutor, es 583, y cogemos un solo dígito después de la coma o dos. 2, cojamos 2. Entonces 33. Listo. Menos 0.64 dividido 0.6. 1,06, profe. 1.6. Y. 0,6, profe. 1.06. Listo. Sí, Listo. señor. Ya desarrollamos el punto A. ¿Está claro o hay dudas? Es importante que las variables, es importante no saber cuáles son las variables que se pueden calcular, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles podemos agrupar? ¿Cuáles no tienen ninguna relación? Porque recuerden que no podemos unir peras con manzanas. Ah, listo, profe. Es pura matemática básica. Bueno, Sí, álgebra básica. sí, reemplazar y despejar y listo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Todo está claro? Claro, hasta el momento, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, confío en ustedes. Vamos ahora entonces con el punto B. Listo, creo que es este. Entonces, tenemos esta función. Ahora que tenemos, ya hallamos a R en función de Y, ahora vamos a hallar I en función de Y. ¿Listo? Obviamente vamos a cambiar variables. L igual a 0.35y menos 0.04y. ¿Listo? Vamos a trabajar con estas. Coloquemos que M es igual a 30 y P es igual a 6. ¿Listo? Con estos datos vamos a trabajar.
¿Cómo desarrollaríamos esta función? ¿Cómo la desarrollaron? Tutor, yo la desarrollé con la fórmula LM igual M sobre P es igual a L entre paréntesis Y, coma, I. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? No, profe, yo lo hice con la fórmula M sobre P es igual a L. Ajá, No más. entonces tenemos que M dividido P es igual a L. ¿Listo? Vamos a hacer una igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es M? 30, ¿verdad? 30, Dividido P, que es 6. 6. Igual a L, que es 0.35Y menos 0.04 y listo. ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, ¿cuánto nos da 30 dividido 6? 5. Entonces tenemos que 5 es igual a 0.35y menos 0.04 y. ¿Qué más podemos hacer ahí? Pues en mi punto personal sería que el 5 se dividiría por 0,5y y 0,04. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Despejarla ahí, profe. ¿Cómo? Despejarla ahí, No, pasarla al despejar otro ahí, lado. sí. Claro, Sí. debemos primero, como nuestra función debe quedar, bueno, sí, nuestra función debe quedar en función de i, entonces tenemos que despejar i. Entonces, si paso i al otro lado, ¿cómo sería? Sería 0,04I. Se pasa en positivo. Sí, porque está negativo, pasa positivo al otro lado a sumar. ¿Qué más podríamos Igual hacer? bajaríamos 0,35Y y 5 pasaría a menos 5 para pasarlo a negativo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor, yo estoy de acuerdo. Entonces, 0.35y, ¿cierto? Menos 5. Ahí lo único que hice fue cambiarlos de posición. ¿Claro o hay alguna duda? Está Entonces, claro, profe. como necesitamos dejar ahí solita, ¿cierto? Entonces tenemos que i es igual a 0.35y dividido 0.04 menos 5 dividido 0.04. ¿Cuánto nos da? Y 8,75Y. 8,75y. Menos 125. menos 125. Listo. Ahí ya tenemos. Entonces, ya tuvimos IS y ahora tenemos LM. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Todo claro, profe. Listo. Entonces En este momento. vamos a revisar el punto C. List. Es este. Listo.
el punto C. Dice, resuelva las ecuaciones lineales de Y y S, ya lo hicimos, y halle los equilibrios para R y para Y. Tenga en cuenta que R es igual a I. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que ir a buscar, ¿cierto? El resultado para R y el resultado para I. Al igualar esas dos funciones, entonces aquí tenemos R por un lado y voy a buscar por aquí I. Y tengo ahí por un lado. ¿Qué tienen en común estas dos funciones? Que las dos están en función de Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillamente voy a igualar a R es igual a I. ¿Listo? Voy a igualarlas. ¿Para qué? Igualando estas dos, voy a hallar a... igualando estas dos, voy a hallar a Y. ¿Listo? Entonces, tenemos que... Quémoslo por acá en otro color. Que R es igual a 583.33 menos 1.06 Y igual a 8.75 Y menos 125. Ahí tenemos la igualdad, muchachos. ¿Es claro o hay alguna duda de lo que acabamos de hacer? Es claro, ¿verdad? Fácil hasta ahora, ¿cierto? Entonces, coloquemos la Y a un lado y las constantes a otro lado. ¿Qué podemos hacer ahí entonces? Entonces podremos hacer 583, ¿cierto? Punto 33 más 125, ¿verdad? Igual a 8.75 Y más 1.06 Y. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces, ¿cuánto nos da 583 más 125? Setecientos ocho coma treinta y tres. 308,33 es igual. ¿Y cuánto nos da 8.75 más 1.06? 9,81. 9.81Y. ¿Listo? Como necesitamos dejar a Y sola, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a ese 981 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces, tenemos 708.33 dividido 9.81 igual a Y. Entonces tenemos que Y es igual a ¿qué? $72,20. 72.20. Listo. Ya hallamos a Y. ¿Qué nos falta ahora? Pues sencillamente nos falta reemplazar a Y en R y en I. ¿Listo? Para ver si es el valor de equilibrio. ¿Listo? Entonces, vamos a ir por acá. Tengo entonces... por acá. R igual a 583.33 menos 1.06, como ya tengo a Y, que es 72.20, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 1.06 por 72.20.
76,53. 76,53. Listo. Y entonces, 583 menos 76, ¿cuánto nos da? $506,8. 506,8. Listo, ya tenemos a R. Ahora reemplazamos en I. Voy a cambiar acá de color. Y es igual a 8.75Y, que ya dijimos que Y es 72.20, menos 125. ¿Cuánto nos da? 8.75 por 72.20. $631,75. Menos 125, por favor. Eh, 506,76. 506,75. 506.75, que es más o menos igual a la R, ¿sí? Porque no estamos trabajando con todas las decimales. Entonces, miremos que tenemos a R y tenemos a I. Entonces, ya hallamos el equilibrio, los puntos de equilibrio. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo es claro? Todo claro hasta el momento, profesor. Fácil, ¿no? Con eso ya podemos dar por terminado la actividad 1, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Tutor, no Señora. sé si podemos dar una gráfica de esas de la primera pregunta, ¿podría ser? Listo, vamos a ver por acá. Si la podemos realizar. A ver. Entonces, podemos utilizar GeoGebra o sencillamente pueden hacerlo en Excel o en cualquier otro tipo de gráfica que ustedes quieran. Pues, tutor, yo me refería era a las preguntas que tiene ese punto. Ah, ese ok. punto sí. Ah, listo. Listo. Entonces, permítanme, por favor. ¿Qué se me hizo? Listo. Listo, ya todos estamos aquí, ¿verdad? Entonces, recordemos, chicos, que tenemos esta, en teoría, es nuestra gráfica hagámoslo así porque no sé por qué me muestra así todos cuadros feos. Supongamos que este es nuestro plano cartesiano. Entonces, por un lado tenemos la tasa de interés, ¿cierto? Y por el otro lado, bueno, tenemos la producción. ¿Qué nos está diciendo el gráfico? Nos dice, grafique el equilibrio IS y final responda qué sucede con los equilibrios. ¿Listo? Entonces, voy a graficar IS y voy a graficar
LM. Esta es nuestra situación inicial. Partamos de esta situación inicial. ¿Listo? Entonces, nos pregunta, ¿qué sucede si se mueve LM a la derecha? ¿Listo? Entonces, recordemos que esta es LM. Y recordemos que esta es IS. ¿Qué significa que LM se desplace hacia la derecha? Entonces, se desplazó LM a la derecha. ¿Qué sucedió ahí? Pues, tutor, según el análisis que yo hice, aumenta la renta, es decir, la masa monetaria, y pueden consumir más, es decir, disminuyendo la tasa de interés. Por otro lado, él me pide que haya la política, ¿sí? Sí, entonces, Ahí es tacho. donde yo tengo mis dudas, si me quedo Tacho. bien o me quedo mal. Listo, entonces tacho. ¿Qué es el primer análisis que vamos a hacer? Tenemos un momento inicial que es este, ¿cierto? Tenemos nuestro punto de equilibrio, que es ese. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Venga, si desplazo hacia la derecha, eso quiere decir que la tasa de interés está disminuyendo, ¿cierto? La tasa de interés está disminuyendo, lo que conlleva que haya una mayor producción. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo el gráfico, analizando. ¿Listo? Ahora, pregunta, ¿qué política macroeconómica haría que esto sucediera? Entonces, ¿cuántas políticas estamos trabajando? La monetaria, la fiscal y... Ya. creo que esas dos nomás. Ya, sí, son esas dos. Entonces, la política y la monetaria y la fiscal. Esas dos políticas son las que estamos trabajando. Son las que están siendo objeto de análisis, tal como veníamos trabajando en el ejercicio de la tarea 3. Sí, que en un punto se les pedía qué política macroeconómica al momento de realizar las noticias. ¿Listo? Entonces, si estoy diciendo de que aumenta la cantidad de dinero y que estoy bajando las tasas de interés, ¿qué política haremos referencia? Si me estoy metiendo con la masa monetaria, con la cantidad de dinero en el mercado, ¿con qué política me estoy metiendo? Política monetaria. Muy bien, con la política monetaria, que recuerden que está a cargo del Banco de la República. Listo. Y como se está disminuyendo la tasa de interés, ¿cierto? Se está disminuyendo la tasa de interés. ¿Qué tipo de política monetaria será? ¿Expansiva o contractiva? Tutor, yo puse expansiva. Expansiva, porque miremos cómo se está aumentando la cantidad de dinero. Una política expansiva, recuerden, bajo la tasa de interés, aumento la cantidad de dinero para que las personas puedan consumir más. ¿Listo? Eso hace que se expanda la economía. Por eso es una política monetaria expansiva, que se aumente la cantidad de dinero que hay en el mercado. ¿Listo? Y si fuera lo contrario, pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, si me dice que se desplace a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué tipo de política será? Monetaria también. Sigue siendo monetaria y entonces, ¿será expansiva o será contractiva? Yo puse contractiva. Claro, claro, ¿por qué? Porque estoy aumentando la tasa de interés, ¿cierto? Al momento de realizar el análisis. Tienen que Yo tener en tengo una cuenta. duda. Es Permítame que cuando y terminamos acá. Permítame. Aumentamos la tasa de interés y si aumentamos la tasa del punto inicial y si aumento la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la producción o con la renta? Va a disminuir, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estoy contrayendo, estoy disminuyendo la cantidad de masa monetaria que hay en el mercado y obviamente eso es lo que conlleva a que disminuya la producción.
Eso es lo que vemos que está pasando ahora en Colombia, ¿cierto? El Banco de la República, claro que lleva 2, 3 meses sin tocar la tasa de interés, pero desde el año pasado venía subiendo de manera significativa la tasa de interés. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de dinero en el mercado y tratar de controlar la inflación. Ahora sí, señora. Tutor, según lo que yo investigué, habían unas cosas que me decían restrictiva o contractiva. ¿Cuál es la diferencia o qué es la similitud de ellas dos? No, en varios textos difieren, ¿no? Entonces uno dice, bueno, contractiva. Aquí el término que más se asimila es contractiva porque estoy contrayendo, ¿sí? Estoy contrayendo la masa monetaria, ¿sí? Pero si coloca restrictiva o contractiva no hay rollo. ¿Listo? Cambio que si es restrictiva, pues yo restringo, no contraigo, ¿sí? Entonces, si disminuyo la tasa, si aumento la tasa de interés, lo que hace es sacar plata del mercado, ¿sí? Aumento la tasa de interés, saco dinero del mercado, por lo tanto, contraigo, ¿cierto? Disminuye la masa monetaria, ¿vale? Vale, tutor, muchas gracias. Listo. Ahora, ¿qué pasa con cuando se mueve la IS? Que es la que nos está diciendo. Si se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando ahí? Tutor, yo puse que cuando se desplaza a la derecha la IS aumenta la tasa de interés y la rentabilidad de los activos financieros se incrementa, o sea, disminuye la renta, la masa monetaria. Venda más. Venda más. ¿Qué tipo de política? Dijiste que una política fiscal, ¿verdad? Sí, señor, política fiscal. ¿Y será restrictiva o expansiva? Yo puse restrictiva o contractiva. No, pero no pueden ser las dos. Contractiva. ¿Y por qué contractiva? ¿Está aumentando o no está aumentando el consumo, el mercado de bienes y servicios? Pues, tutor, yo ahí puse que al reducir el gasto público, aumentan los impuestos para frenar la demanda agregada y controlar la inflación. Pero ¿estamos seguros que ahí está reduciendo el gasto público? Pues, tutor, yo por eso tenía mis dudas con ese punto. ¿Todos están de acuerdo o hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda acerca de eso. Entonces, miremos que lo que se está desplazando es hacia la derecha, por lo tanto, está aumentando el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Y si está aumentando el mercado de bienes y servicios, ¿eso qué quiere decir? Que la gente está gastando más. Y si yo estoy gastando más, ¿es porque el gobierno me aumentó los impuestos o me disminuyó los impuestos? Disminuyó los impuestos. Yo los Entonces, impuestos. si disminuye los impuestos, ¿será expansiva o será restrictiva? Expansiva. Expansiva, ¿no? Sí, así es. Ah, ahora ya entiendo. ¿Sí? Sí. ¿Es claro o persisten las dudas? No, señor, ahora sí es claro, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, mientras que si desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? Si se desplaza hacia la izquierda, ¿qué quiere decir? Que está disminuyendo el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una política fiscal restrictiva, aumentando los impuestos y disminuyendo, obviamente, el consumo. No es más lo que tienen que hacer. Profe, una consulta. Señor. Diferencia entre restrictiva y contractiva. Entonces, por lo general, hablamos de la política monetaria, de política monetaria contractiva, porque lo que estoy haciendo es contraer
la cantidad de dinero, ¿cierto? Disminuyendo la cantidad de dinero. Mientras que en lo restrictivo la asociamos con la política fiscal porque estoy restringiendo el consumo. ¿Sí? Claro. Ok. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Podemos continuar? Sí, profe, puede continuar. Listo. Gracias, tutor. Vale. Entonces continuemos con la actividad 2. Listo, nos dice, con las ecuaciones y SLM de la actividad 1, halla la función de demanda agregada, Y en función de R, ¿cierto? Grafique y explique el comportamiento de la función cuando se mueve a la derecha y cuando se mueve a la izquierda. Exponga las causas por las cuales la curva puede moverse a la derecha o a la izquierda. Entonces, nos está diciendo trabaje la demanda agregada en función de R. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? ¿Cómo lo han ido desarrollando? Tutor, yo ahí usé la fórmula M sobre P igual a L. M sobre P igual a L. Listo. Entonces, comencemos. Pero entonces, recordemos que L nos cambió, ¿no? Al momento de hacer el ejercicio nos cambió. ¿Sí recuerdan, verdad? Sí. También la busco y la voy a colocar por acá. A ver, listo. Entonces, tenemos M sobre P igual a L. Tutor, qué pena, o sea que la L ya no es esa que está dando ahí el enunciado. No, porque recuerda que como el ejercicio yo lo cambié, ¿sí? Recuerdan que cambié los Ok, datos, fue porque tú lo recuerdan que cambié cambiaste. los datos porque Ay, pues no tiene sí, sentido, señor. no tiene sentido desarrollar el ejercicio para ustedes, ¿sí? Entonces, nos decía nuestro director que debemos dejar la P quietica, ¿no? Entonces tenemos que 30 es igual a P igual a 0.35 Y menos 0.04 Y. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar a Y y a I. Representar Y, sí. Lo Y, reemplazamos. Entonces tengo que 30 dividido P es igual a 0.35 Y. ¿Y cuánto nos dio Y? ¿Alguien recuerda? 72.20. sí, 72.20, profe. Menos 0.04. Esa ahí es, ¿cuánto es? ¿Recuerdan? Profe, 506, si no estoy mal, nos dio 506. 0.8. Sí, 506,8. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, así es, profe. Pero entonces, ¿sobre qué variable nos va a quedar el ejercicio? Ah, no, espere, profe, la I. Pero No, pues es la verdad, yo no reemplacé Y. 506,75. Si reemplazamos las dos, entonces, ¿sobre qué variable nos va a quedar? Tutor, yo únicamente reemplacé I. ¿Quién más? Profe, qué pena. Es que Sí, no sí, señor, es solo I. 500, no es 506,8, es 506,75. No, no, o sea, ahí recuerden que lo aproximamos.
Recuerden que ahí lo Ah, ya. aproximamos. Listo. Pero si la pregunta mía es, si yo reemplazo las dos variables, entonces ¿sobre qué función me va a quedar? ¿Sí? La P. No, la P. No, la P La sí Y no se tiene. reemplaza, profe, porque esa es la que tenemos que Ajá, hallar. ajá, el ejercicio nos lo está dando. Listo, vea, a Y en función de R, entonces Y no la reemplazamos. ¿Es claro? Ok. Sí, miremos que el ejercicio acá nos dice Y en función de R. Y ahí lo que estamos haciendo es reemplazar a R. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos da el ejercicio? (0.04 por 506, ¿cuánto nos da? 20.272. 20.272. Ah, y acá me faltó Y. Listo. Entonces, ¿recuerdan lo que hizo nuestro director? ¿Alguno estuvo en la web? Tutor, pues el paso negativo, la Y, es decir, menos 0,35Y es igual a menos 20.272 menos 30 sobre P. Entonces, como nuestro objetivo, gracias, como nuestro objetivo es dejar a Y solita, ¿cierto? Podríamos hacerlo de dos formas. Entonces, pasar P para un lado, P30 dividido P para un lado, o pasar Y para el otro lado. ¿Listo? Yo no voy a complicarme. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? 30 dividido P, vamos a ver si nos da. Menos, perdón, más, ¿cierto? ¿Por qué más? Porque estoy pasando el 20, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí, así es. Sí, señor. Dividido 0.35Y. Hasta ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Como el 0.35 está dividiendo, ¿cierto? Voy a pasarlo, perdón, está multiplicando, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarlo ¿a qué? A dividir. A dividir. Entonces, tenga que 30 dividido P dividido, por eso estoy colocando doble corchete, 0.35 más 20.272, colocarlo paréntesis para que no nos confundamos, dividido 0.35. ¿Por qué? Porque el 0.35 pasa a dividir todo, igual a Y. ¿Listo? Entonces, ahí en el 30 dividido P dividido 0.35, aplicamos la ley de la oreja. Todos lo sabemos, ¿cómo es la ley de la oreja, verdad? ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿sí recuerdan la ley de la oreja? Por el noveno, octavo grado. Sí, es de los números fraccionarios. Entonces, tengo 30 dividido P dividido 0.35 dividido ¿qué? Como me falta un valor, ¿qué valor coloco? La variable. No, 1. 1. 1. Cierto, 1. perdón, no. Entonces, palabras más, palabras menos. A ver, por acá. Tengo 30, no me queden tan feos, dividido P, ¿cierto? Dividido 0.35 y como me falta
le coloco 1. Entonces 30 por 1 y P por 0,35. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 30 dividido, ¿cierto? 30 dividido 0,35 P más, ¿cuánto nos dio 20,72 dividido 0,35? 59,2. 59,2 igual a Y. Todos me siguen, ¿verdad? Sí, así es. Sí, señor. Y entonces, 30 dividido 0,35. 8,57. 8,57 dividido P, ¿cierto? Más 59,2 igual a Y. Y listo. Ya hallamos nuestra ecuación. Profe, ¿por qué entre paréntesis 8,75/P? Porque P sigue dividiendo. Ah, ¿sigue dividiendo? Claro, lo que estoy haciendo es eliminar 30 dividido 0,35. Pero como arriba no hay P, si arriba hubiera una P, se eliminarían las P o se conservarían, pues dependiendo del resultado. Sí, pero como arriba no hay P, entonces tengo que dejar P quietica. Ah, listo, profe. Esa Ok. P, al momento de graficar en GeoGebra, colocan como si fuera Y. ¿Listo? Para que les dé la curva. Listo. Tutor, si Porque, yo lo hice, bueno, yo los acomodé diferente, ¿sí? Pero igualmente Y me dividió los dos cifras. ¿No pasa nada? no, es que creo que, si no estoy mal, tú dividiste a P, tú dividiste por P, que fue, en este caso, como si hubieras dividido por 6. El 8,57 lo dividiste por 6. Es decir, reemplazaste a P por valor. ¿Sí? ¿Sí? ¿O estoy mal? No, no, señor. Ahorita veo Ah, que pues me quedó lo mismo, solo que diferente acomodado, ¿sí? Pero sí. igualmente la Y me dividió las dos cifras. Ajá, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de graficar, no reemplacen esta P, sino que esta P la cambian por la Y para que les dé la curva. ¿Sí? Les tiene que dar la curva. ¿Listo? Tutor, ese gráfico en GeoGebra fue el que yo no pude hacer. Yo lo hice normal, así como cuando uno lo grafica en Paint. Entonces, miremos a ver si lo podemos hacer aquí rapidito. Es que este GeoGebra a veces funciona y a veces no. Entonces, dame un momento. Entonces, en el punto B dice, para graficar la oferta agregada, use P. Es decir, que P sigue siendo 6. ¿Listo? Un momento, por favor. No sé esta vaina, ¿por qué no grafica? Una actualización y parece que...
Ayer estaba funcionando bien. Tutor, si no, entonces tú nos podrías explicar por acá cómo hacer para graficarlo correctamente en No, GeoGebra. sí, es que no me está graficando, pero entonces dame un momento. No me está graficando. Voy a intentar graficar, a ver. Ya abrí el nuevo a ver si nos deja. Ah, el nuevo sí. Dame un momento que el nuevo sí me dejó. Vamos a ver cómo quedó. No me quedó también paralela. Bueno, voy a compartirle a ver cómo lo estoy cacharreando para que ustedes sepan. Entonces tenemos GeoGebra, ¿verdad? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señor, se ve bien. Entonces voy a borrar y lo cacharreamos entre todos, a ver. Entonces, como lo está diciendo que P, el ejercicio, ¿cierto? Es igual a precios dados en la LM. Entonces, ¿cuánto es P? Dijimos que para el efecto del ejercicio, P igual a 6. Entonces, Y igual a 6. ¿Listo? Ahí nos gráfico. Podemos ver el 6, ¿cierto? Sí, que es una línea recta. Tiene que ser una línea recta. ¿Sí? La están viendo, ¿verdad? Sí, tutor. Sí, señor. Listo. Ahora, entonces tenemos que X es igual a 8.57 dividido P. Entonces, ahí lo que les decía, 8. Ahora paréntesis, 8.57 dividido Y, que era lo que les decía, más 59.2. Pero entonces acá nos quedó mal, que es X. ¿Sí ven la curva? Pero en teoría esta curva debería cruzar acá. ¿Sí? Como este es un ejercicio, pues no he verificado que los datos nos den bien. ¿Listo? Pero esta curva debería cruzar acá. ¿Listo? Chicos, Vale, tutor. permítanme. Y copiamos esto por acá. Entonces, esta curva debería seguir bajando y cruzarse, porque se tienen que cruzar. ¿Listo? Pero vieron cómo se grafica, ¿verdad? Sí, señor, esa era la duda. Muchas gracias. Listo.
Ahora nos dice, halle los precios de equilibrio y el ingreso de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Recuerdan en el punto acá? Sí recuerdan esto, ¿no? Que es básicamente lo mismo que hicimos, ¿o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Analizar instructor, analizar doctor. No, porque mira, en el punto C nos está diciendo, halle los precios y el equilibrio. Y recuerdan en la actividad, en el punto C de la actividad 2, ¿qué hicimos? ¿Sí recuerdan? Ujú. A ver, ¿qué se hizo? Permítanme acá. Entonces, mira, recuerden que hallamos los equilibrios. Sí, y hallamos allí. Sí, sí. Sí, señor. Ah, sí, ya, profe. Hallamos allí y después hallamos acá y después hallamos acá. ¿Listo? Pero como aquí lleva a cambiar, ¿cierto? Porque este lleva a cambiar. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esta nueva Y, ¿sí? Con la que nos dé ahora y esta nueva Y. ¿Vale? Para desarrollar el punto C. ¿Listo? Listo, profe. ¿Dudas hasta ahora? ¿Preguntas? Tutor, entonces, en el punto de la actividad 2, ¿sí? Sí. En el punto de la actividad 2, en el punto B, tenemos que hacer la gráfica que acabamos de hacer, ¿cierto? Sí. Entonces, En en el GeoGebra. punto 1, graficamos la curva. Sí. Que es a partir de la función. ¿Cierto? Permítanme. No. Entonces, en el punto 1 graficamos, están viendo la pantalla, ¿cierto? La función, que es esto, que es lo que acabamos de hallar. ¿Qué es lo que acabamos de hallar? ¿Sí? Y en el punto 2, ¿qué me está diciendo? Grafique los precios. Pues los precios, ¿cuánto es? En mi ejercicio, 6. Y es donde sale esta recta acá que es 6. Entonces ya grafiqué una y ya grafiqué la otra. ¿Sí? Con el tío gordo no. Yo lo estoy marcando y no he hablado con él. Dime, Blanca. ¿Has hablado con él? Blanca. Qué pena, profe. Se me Vale. metió el... Vale. Entonces, miren, en el punto ya graficamos, que es esta. Luego nos dice en el punto E, para graficar la oferta agregada, use P de precios. Listo. Explique por qué en el corto plazo la curva de oferta agregada, que es P, es horizontal. ¿Listo? Y explique estas razones, explique las razones por las cuales esta curva puede subir o bajar. Y en la otra, halle los equilibrios, que es lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Chicos. ¿Claro? ¿Me lo puede repetir, profe? No entendí esa parte. Que tenemos el punto A. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el punto A? Que grafique y explique el comportamiento de la Ajá. función. Entonces, aquí tenemos el resultado del punto A. Graficamos, ¿qué es lo que graficamos ahora en GeoGebra? Que en lugar de P colocamos X. ¿Cierto?
Sí. Y después de eso Y justifica después la gráfica. sigue el punto B. Dice, para graficar la oferta agregada, use P igual a precios. ¿Qué es P igual a 6? ¿Qué fue la recta que nos quedó en la gráfica? ¿Sí? Entonces, Ya. ¿sí? Recuerden que hicimos dos gráficas. ¿Sí? Sí. Entonces, por un lado, grafico en el punto A, grafico la función, que es la que acabamos de hallar, 52.9, y luego gráfico en el punto B, que los precios son igual a 6, y es donde nos queda esta recta acá verde. ¿Sí? Esta recta acá verde, que es P igual a 6. ¿Listo? Ahí ya hallaríamos el punto B. Y es explicar Listo. por qué se mantiene horizontal y por qué puede subir o por qué puede bajar. ¿Listo? Y en este caso queda constante. Ajá, pero pues hay que Ah. buscar la explicación de por qué puede subir, pasar de 6 a 8 o por qué puede disminuir por pasar de 6 a 2 a 3, bueno, etc. Listo, profe. Ahora vamos con el punto 3. ¿Listo? Sí, así es. Entonces, dice, de acuerdo con la bibliografía consultada, resuelva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos este cuadro y tenemos unos valores. En mi ejemplo voy a utilizar el dólar a 3.000. ¿Sí? En los ejercicios está 4.500, 4.900, 4.600. Pero es básicamente lo mismo. Tengo una cantidad, tengo unos precios en dólares y tengo un precio en pesos. Entonces, ¿cuántos pesos tengo que pagar por un dólar? Señor, ¿me puede repetir? ¿Cuántos pesos tengo que pagar por un dólar Mm, en este do- ejemplo? 3.000. 3.000, ¿cierto? Entonces, como me está pidiendo el precio en dólares, ¿qué debo hacer? Y ya sé que el precio en pesos es 8.000, ¿qué debo hacer? ¿Cuántos dólares tendría que pagar para que sea igual a 8.000 pesos? Entonces, ¿qué operación debo hacer? Multiplicarlos. ¿Seguro que multiplicar? Dividir, profe. Claro, Dividir. dividir, ¿cierto? Porque necesito saber esos 8.000 pesos colombianos, ¿a cuántos dólares equivalen? Por lo tanto, tengo que entrar a dividirlo. ¿Dividirlo en qué? En cuánto me vale un dólar, ¿cierto? Entonces tengo que ese producto en precios colombianos es de 8.000, pero si lo convierto en dólares son 2.67 dólares. ¿Listo? Para importar. Y para exportar, pues ya sabemos que vale 0.60 dólares, pero como nos está preguntando cuál es el precio en pesos de ese bien que estoy exportando, ¿qué debo hacer? Ahí sí multiplicar, profe. Exacto, entonces ahorita sí tengo que multiplicar 0.60 por 3.000, que vale un dólar. Entonces, al momento de exportar ese bien, me vale 0.60 dólares, pero en Colombia, en pesos colombianos, es lo mismo que decir 1.800 pesos. Al momento de importar ese bien, me cuesta 8.000, pero como las importaciones tengo que pagarla en dólares, tengo que pagar 2.67 dólares. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice el valor en dólares. Aquí sería el valor total en dólares. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar nuevamente la cantidad por los dólares, profe. Exacto. Entonces, como ya tengo el precio unitario en dólares y el precio unitario en pesos, pero aquí me está diciendo el valor en dólares. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar la cantidad de dólares que cuesta un bien por la cantidad de bienes. Y tengo que por importar 800 cantidades del bien X o del bien que le queramos llamar zapatos,
por traer 800, bueno, 800 libras de arroz a $2.67, tengo que pagar $2.133 por importar esas 800 libras de arroz. ¿Es claro? Sí, señor. ¿O hay alguna duda? Ahora, si voy a exportar café, ya sé que el café me pagan a $0.60 la libra, ¿cierto? Y que eso traducido en pesos colombianos son 1.800 pesos colombianos por libra. Pero como nos está pidiendo el valor en dólares, entonces, ¿qué debo hacer? Pues nuevamente cantidad total por el valor unitario de la libra de café. Entonces tengo que, al momento de exportar esas 500 libras de café, voy a recibir $300. ¿Claro? Muy fácil, muchachos. ¿Me puede repetir, por favor? Es que no expliqué, no entendí esa parte. Al momento de importar, nosotros las importaciones, ¿en qué la pagamos? En los impuestos. Dólares. En dólares, ¿cierto? Al momento de ustedes No. importar, si van a comprar un celular en Estados Unidos, pues tienen que pagar en dólares ese celular, ¿cierto? Por lo tanto, necesito saber cuántos dólares me cuesta en este caso, vamos a decir que las importaciones son arroz. Entonces, importar una libra de arroz, tengo que pagar $2.67, ¿cierto? Eso tenemos que llevarlo a pesos, pues ya sabemos que esos $2.67 con una tasa de cambio a 3.000 es igual a 8.000 pesos. Ahora, las exportaciones a mí me pagan en dólares, ¿cierto? Entonces, si voy a exportar una libra de café, si llevo ese valor de la libra de café, que es $0.60 a pesos colombianos, al momento de convertir ese dólar, porque pues acá en Colombia no me reciben dólares, a pesos, voy a recibir 1.800 pesos por cada libra de café. El ejercicio nos está preguntando el valor en dólares. ¿El valor en qué? Pues el valor total de la cantidad de arroz por el precio en dólares. Entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente tomo el valor de cada libra de arroz que estoy importando en dólares por la cantidad de libras de arroz que estoy importando. Eso me da que al momento de importar 800 libras de arroz, tengo que pagar $2.133.33. Ahora, para el caso de las exportaciones, me está preguntando el ejercicio, ¿cuál es el valor total de las exportaciones en dólares? Entonces, ya sé que una libra de café al momento de exportarla me la pagan a $0.60 y lo voy a multiplicar por la cantidad de libras de arroz, perdón, de café. Y tengo que por exportar esas 500 libras de café voy a recibir $300. Ahora, el valor en pesos, pues cuánto me cuestan, cuánto debo pagar en pesos por esas 800 libras de arroz. Entonces, eso, ¿qué debo hacer? Pues multiplicar el precio en arroz, lo que me vale cada libra, que son 8.000, por la cantidad de libras, que son 800. Entonces, tengo que esas 800 libras de café, perdón, libras de arroz, me vale 6.400.000 en pesos colombianos. Ahora, las exportaciones me la están pidiendo en pesos, entonces tomo el valor de una libra de café al momento de exportarla en pesos por la cantidad de libras de café. Y tengo que, al momento de exportar esas 500 libras de café, voy a recibir en pesos colombianos 900.000 pesos. ¿Es claro o no es claro? Claro, profe. ¿Todos claro? Ahora, la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Cómo hallo la balanza de pagos?
¿Cómo hallo mi Tutor, balanza? yo en ese caso realicé fue la Registro. resta. ¿Resta de qué? Resté las importaciones y las exportaciones de valor en pesos para hacer la balanza de pagos en pesos. Ajá, entonces recuerden, chicos, que sí están viendo lo que estoy colocando aquí, ¿cierto? ¿Recuerdan nuestra función de demanda agregada? Y decíamos que es el consumo más la inversión más el gasto más el resultado de las exportaciones menos las importaciones, es decir, la balanza de pagos, ¿verdad? Entonces, como me está diciendo, halle la balanza de pagos en pesos, ¿qué debo hacer? Pues cuánto exporté, ¿cierto? Menos cuánto importé. Y ahí tenemos nuestra balanza de pagos, que es negativa. Es decir, está saliendo más dinero. ¿Por qué? Porque al momento de exportar, yo pago, y si pago, pues el dinero se va para el exterior, ¿cierto? Está saliendo más dinero a Colombia de que lo que le está ingresando. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, así es. ¿Listo? Y luego me dice balanza de pago en dólares. Entonces, ¿qué tengo? Las exportaciones, los $300 menos las importaciones en dólares. Y tengo que esa balanza de pagos traducida en dólares es de menos 1.833. Es decir, tenemos un déficit comercial. ¿Listo? En el punto B explique los resultados obtenidos, entonces lo que ya estamos hablando, y luego qué políticas en materia de política comercial pueden adoptar un país para generar un superávit. ¿Por qué? Porque aquí tenemos déficit. Y el superávit es que aquí nos hubiera dado un resultado positivo. ¿Listo, chicos? Tutor, Eso ¿cómo? ¿Cómo fue que dijiste que aquí hubiera dado tenemos, superávit? aquí tenemos déficit. ¿Por qué déficit? Porque el resultado es negativo, es decir, está saliendo más plata de la que está entrando, ¿cierto? Entonces tenemos un déficit comercial, es decir, nuestra balanza de pagos es deficitaria. Pero si fuera positivo, hablamos de superávit, es decir, que está entrando más dinero del que está saliendo, que eso es lo que deben buscar los países, ¿cierto? A ustedes, es como si ustedes se endeudaran, ¿sí? Entonces se ganan 1.000.000 de pesos, pero se gastan 5 millones, tienen un déficit de 4 millones, ¿verdad? Porque están gastando más de lo que les está ingresando. Ahí tiene un déficit. Pero si fuera al contrario, si se ganan 5 millones a través de las ventas, de las exportaciones, nos está entrando 5 millones y solamente estoy pagando 1 millón, tengo un superávit de 4 millones. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, tutor. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda, queja, reclamo, observación. Tengo unos mensajes pendientes, mañana me pongo al día, los que me han llegado en estos últimos días, y la realimentación, mañana ya quedamos al día. ¿Listo? Con el mensaje compartiéndoles la grabación de esta noche. Profe, una pregunta, ¿hasta qué día está haciendo su merced de retroalimentación de esas actividades? 3 días antes, recuerden que por resolución rectoral, 3 días antes, es decir, que aportes que se realicen hasta el domingo serán realimentados. Pero por Gracias. favor, no dejemos para el domingo. La fase anterior tuve más de 200 mensajes, chicos, y realimentar 200 mensajes es complicado. Y pues más cuando ustedes saben que yo soy hora cátedra. Si fuera tiempo completo, uno diría, bueno, todo el día me dedico a eso, pero pues tengo otros compromisos. ¿Listo? Gracias, profe. No, muy Listo. amable, tutor. Muchas gracias. Listo. Si no es nada más, entonces chicos, me alegra saludarlos. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me cuentan. ¿Listo?
Muchas Listo, gracias. profe. Feliz noche. Feliz Gracias, noche a todos, tutor. compañeros. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Gracias. Noche.